Uno, dos. Hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga ahí donde están ustedes. Nuevamente en una nueva transmisión. Estamos aquí compartiendo la palabra del Señor. Como lo hacemos habitualmente, en este día, bueno, saludamos a nuestros amigos, conocidos, los que nos mandan mensaje, los que están mirándolo en vivo, los que miran después. Gracias por todo, un abrazo grande, fraternal, ahí en Uruguay, en Colombia, también en Paraguay, también en Chile. Un abrazo grande para nuestra hermana Anita Morales, Juan Carlos Barra, ahí en Chile, en el norte, para el pastor Oscar Gómez en Paraguay, el pastor Luis Andrade, Colombia, con UPES, y también con nuestros hermanos Marcos y Raquel ahí en Montevideo. Así que un abrazo grande. El tema de hoy es un tema muy de hoy también, ¿no? Bueno, hace rato que nosotros se viene hablando de esto, ¿no? De la liberación. ¿Qué es la liberación? Pero vamos a verlo desde el punto de vista bíblico, ¿no? Lo que dice la Escritura. Vamos a estar trabajando con la Biblia. Si usted tiene una Biblia ahí, usted me sigue, usted me va a poder ayudar también a la lectura, me va a poder ayudar a comprender también, y que podamos comprender lo que el Señor está hablando hoy a nuestra vida, que habló siempre, que nos está hablando para que realmente seamos libres, ¿no? Así que esa es un poco lo primero que quiero compartir con ustedes, como un preámbulo de lo que hoy vamos a estar impartiendo. Le pido que estemos orando, ¿no? Y que podamos disfrutar de la palabra de Dios. Si usted está conmigo, usted me acompaña en este momento, vamos a estar disfrutando de la palabra de Dios. Esto es para los que aman la palabra, para los que realmente quieren aprender algo, ¿no? Hoy vamos a estar como en un pequeño taller, un pequeño taller con respecto a la liberación, pero primero vamos a ver en una primera parte, ¿no? Vamos a verlo en diferentes partes, diferentes transmisiones, vamos a estar hablando de esto, y prácticamente yo diría que está todo basado en el libro de Efesios, donde el Señor nos revela la iglesia, la función de la iglesia, cómo está constituida la iglesia, los ministerios, lo que tiene que ver con la guerra espiritual. Así que, bueno, prepárese para ver si todos estos días podemos estar compartiendo este pensamiento, la palabra de Dios, y hablando sobre la liberación, ¿no? Usted, quizás alguno se va a sentir identificado, quizás alguno quiera conocer más de lo que es esto, capaz que hay alguno que ya conoce, ya sabe, ¿no? Sabe mucho, sabe más. Gracias a Dios que siempre estamos aprendiendo, ¿no? Entonces hoy vamos a aprender algo más de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura con respecto a la liberación? Así que vamos a estar comenzando. Acá en el libro de Efesios del capítulo 1, vamos a tomar primero el capítulo 1, ¿no? Al respecto de lo que hoy vamos a mencionar y a tomar, ¿no? Liberación. ¿Qué es liberación? Pero primero es lo primero, como siempre decimos, ¿no? Primero hablamos de liberación. Cuando hablamos de liberación, lo primero que pensamos es también en demonios, manifestaciones, poder de Dios, gloria del Señor. Sí, yo creo que hay poder de Dios, hay demonios que se manifiestan, hay espíritus territoriales, hay lugares oscuros. Sí, todo eso que muchas veces se conoce, se habla. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto de eso? ¿Y cómo tiene que estar nuestra vida alineada con Dios a este respecto, ¿no?
Hoy vivimos en un tiempo muy... el tiempo es muy especial, ¿no? Y en este tiempo especial tenemos que conocer, pero más que conocer, la Escritura tenemos que conocer. Más que quizás las tácticas o la estrategia, ¿no? que podemos hacer para hacer una liberación. Pero para hacer una liberación, ¿cómo tenemos que estar? ¿Cómo tiene que estar usted? ¿Cómo tengo que estar yo? ¿No? En lo que respecta, ¿no? a la liberación. Y le puedo asegurar que cuando compartamos todo esto que vamos a estar desarrollando a través de todos estos temas, usted va a entender un poquito más de lo que estamos hablando. Y en el libro de Efesios, ¿no? Nosotros vamos a estar compartiendo, pero antes que nada dice en el capítulo, Juan capítulo 8, 32, ¿no? 31 y 32. Nos habla algo, ¿no? Y cuando Jesús estaba hablando de la esclavitud, de que el esclavo vive afuera, el libre vive dentro de la casa, ¿no? Hablaba con los religiosos, ¿no? La religión a veces esclaviza a la persona. También el pecado te esclaviza, los demonios te esclavizan, ¿no? Las influencias espirituales también influyen y producen ataduras. Después vamos a estar viendo esas cosas, pero primero vamos a estar viendo esta parte. En el libro de Juan, que decíamos, 8, 31, 32, dice, y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Acá Jesús hace un énfasis bien claro con respecto a el discípulo o el creyente, digamos, ¿no? Aquel que cree, aquel que se convirtió, aquel que realmente ha tenido un encuentro con Dios, su vida cambió, su vida de repente era de una manera, ahora de otra, tomó decisiones importantes en su vida. Entonces Jesús les habla y nos habla también a nosotros. Yo siempre estoy compartiendo y diciendo que toda acción, toda palabra que Jesús hablaba, Él habla con una acción profética, ¿no? Y esa acción profética nos llega hasta nuestros días para hablarnos a nosotros, para hablarle a usted, y aún en medio de las circunstancias en las cuales nosotros estamos viviendo, ¿no? Tan importante, tan conflictivas, con tantos problemas, con tanta confusión, con tantas palabras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Y qué nos dice la Escritura a nosotros de lo que tener que hacer, ¿no? Y dice el verso 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, para comenzar con el tema de lo que es liberación, el Señor en la Escritura, ¿no? A través de la Escritura, el apóstol Juan, el discípulo amado, nos dice, relatado a través de la palabra de Jesús, pero escrita, dice, la verdad os hará libres. La verdad os hará libre. Entonces, cuando hablamos de liberación, tenemos que hablar en verdad, ¿no? En verdad, porque sin verdad no hay posibilidad, porque el Señor se mueve en la verdad. El que se mueve en la mentira, ya sabes, el diablo, los demonios, ellos se mueven en la mentira. El diablo es padre de mentira, ¿no? Y afecta la vida, afecta los corazones, las mentes, hace que esas mentes tomen decisiones equivocadas, que se alejen de Dios. Pero acá explícitamente el Señor nos dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuántos quieren conocer la verdad? ¿Cuántos han conocido la verdad? ¿Cuántos desearían conocer la verdad en medio de tantas mentiras, ¿no? Jesús delante de Pilato, Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Entonces, ¿qué es la verdad, no? Y la verdad la tenía frente a él, ¿no? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Entonces, ahí tenemos una plataforma como para poder comenzar todos estos temas de liberación, ¿no? Comenzamos con la verdad. El libro de Efesios nos brinda una riqueza tremenda al respecto de 3 temas, ¿no? 3 temas que vamos a estar tocando en todos estos tiempos. Solamente íbamos a tocar una parte de este tema de liberación, ¿no? Debemos tener en cuenta la posición de libertad en Cristo Jesús, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? De la posición de la verdad te hará libre, lo que recién le estaba comentando, ¿no? En el capítulo 1, ¿no?, de este libro nos habla de la salvación, o sea, la libertad. También el capítulo 2 está hablando el libro de los Efesios. Pero hoy vamos a tomar solamente el capítulo 1, ¿no? Y tenemos nosotros 6 capítulos para estar compartiendo y viendo, indagando, investigando lo que usted quiera ahí estar escribiendo. Si usted tiene una lapicera, si usted tiene algo para escribir, si tiene una Biblia, mejor, ¿no? Hoy me propuse tomar todo este tema, este propósito, y ver, ¿no? Y aquel que desea se queda, y el que no, por ahí que no le gusta, hay gente que no le gusta estudiar la Biblia, hay gente que no le gusta capacitarse, prepararse, ¿no? Y hay otros que sí, hay otros que tienen hambre, que quieren ser discípulos, que quieren servir, que se quieren preparar. Hay unos cuantos, ¿no? Entonces yo quiero hablar a esos que se quieren preparar, y si lo quieren hacer, bueno, bienvenido sea a este momento y a este tiempo. Decíamos que en el libro de Efesios, y tomamos el capítulo 1 de este libro, nos habla de la salvación, o sea, de la libertad, ¿no? Y la forma en que tenemos la libertad. ¿En qué forma tenemos la libertad? Qué interesante, ¿no? Hablamos de liberación y queremos liberar a medio mundo. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Cómo está usted? ¿Cuál es el lugar? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que habla? ¿Qué es lo que vive? A veces no nos hacemos preguntas, porque a veces queremos salvar al vecino y nosotros estamos en problemas. Queremos bendecir al otro y nosotros estamos ahí tecleando. Queremos hacer cosas, pero primero no tenemos seguro lo que Dios nos dio. Por eso el libro de los Efesios tiene una riqueza profunda. Aprovechemos, querido, aprovechemos este momento en el cual vamos a compartir y los momentos que vengan, ¿no? Y la forma que tenemos seguro, dice, ¿en qué seguridad tenemos? En Cristo, el Señor, que nos dé sabiduría. Tenemos que tener sabiduría para poder entender el propósito que Dios tiene con nosotros y que realmente podamos vivir y movernos en esa libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿no? ¿Así? Amén. Esta intro para que podamos tener y compartir. Sé que algunos por ahí se quedan, están ahí. Qué bueno con los que se quedan, Dios les bendiga. Hay algunos que también van a estar adhiriéndose, acompañándonos. Hay otros que no figuran ahí, pero también están mirando. Así que hay otros que no se quieren mostrar y también están mirando, ¿no? Así que los bendecimos a todos ustedes. Pero antes que esto, yo quiero estar orando. Quiero orar, poner todo esto bajo la supervisión del Espíritu Santo y decirle: Padre, en el nombre de Jesús, apelamos al poder, la sabiduría y el entendimiento de tu Espíritu Santo. Queremos, Señor, que nos des sabiduría, entendimiento, para poder desarrollar este objetivo de lo que significa la liberación. Bendice a todo aquel que nos va a estar escuchando, que va a estar viendo, y aún aquellos que van a estar mirando después, Señor. Así que los bendecimos, pedimos esa asistencia del Espíritu Santo para que esto salga conforme a la voluntad y el propósito que Él tenga con nosotros y con aquellos que realmente quieran capacitarse. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, en primer lugar, ¿no? En primer lugar, mi pensamiento, ¿no? ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde está parado usted? ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde está parado usted?
Parado tiene que ver con posición, tiene que ver con posición. Posición, ¿dónde está usted? Y el libro de Colosenses nos habla y nos dice de dónde nos sacó el Señor y dónde nos ubicó. Dios nos sacó de un lugar y nos ubicó en el lugar donde Él quiere que nosotros estemos. Acuérdese que siempre Dios habló del reino. Siempre Dios habló del reino. Usted va a ver que en el Antiguo Testamento se habla del reino y en el Nuevo Testamento también se habla del reino, porque cuando comienza Jesús a funcionar en su ministerio, Él dice que el tiempo se ha acercado y el reino de Dios, el tiempo se ha cumplido, perdón, y el reino de Dios se ha acercado. Entonces ahí nosotros tenemos el por qué Dios nos habla del reino, ¿no? Del reino, el reino de Dios. Como siempre les digo, que el reino de Dios no es comida ni bebida que se diluye y se va, se pierde, sino que tiene tres características: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La justicia tiene que ver con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es el centro del mensaje, es el centro de la liberación de la persona, de aquel que cree. Es el objetivo en el cual vino Jesús a esta tierra, a morir y a resucitar de entre los muertos, pero también a llamar a la reconciliación. Por eso dice que es justicia y es paz, porque la paz viene a través de la reconciliación. Cuando Dios permite que a través de Cristo muriera en la cruz del Calvario, entonces todo aquel que en Él cree, ¿no? Entonces establece paz, reconciliación entre Dios y la persona que acepta a Jesús en su corazón. Y luego viene un resultado, viene el gozo, la alegría de ser libre, porque ahí entramos en la libertad. Ahí empezamos a conocer la libertad. Ese es nuestro principio de libertad. Ese es lo que Dios nos habla, ¿no? De libertad, ¿no? Entonces, fíjese lo que dice Colosenses 1:13. Y le dije que vamos a hablar de escritura, ¿no? Palabra de Dios. Así que bueno, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Mire, ¿qué es lo que hizo Dios? El Señor vio que nosotros estábamos en tinieblas. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Y de repente el Señor viene, nos toma a nosotros y nos pone en el reino de su amado Hijo, ¿no? En el reino de Dios, en el reino del Señor. Es decir, antes teníamos una posición, ahora tenemos en Cristo otra posición. Ahí comienza la libertad, ahí comienza la liberación. Comienza cuando la persona tiene un encuentro con Jesús genuino y Dios toma, porque eso lo hace el Señor, eso no lo podemos hacer nosotros, no podemos, porque esto es un tema espiritual y el que convence de pecado es el Espíritu Santo, querido. Entonces el Espíritu Santo es el que acciona, convence de pecado, la persona se arrepiente, reconoce al Señor, reconoce la obra redentora que Jesús hizo en la cruz del Calvario y el Señor lo traslada al reino de su amado Hijo. Anotó ahí Colosenses 1:13, léalo si usted lo tiene o lo lee después, ¿no? Dice, lo repito, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Escuche, ¿sabe que nos libró del poder del diablo? De las tinieblas, de la oscuridad, de los demonios, de la amargura, de la tristeza. Él nos libró y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué me dice? ¿Cómo usted está viendo, ¿no? Lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Bien, acá vamos a ver tres cosas
que hizo el Señor en nosotros cuando nos traslada al reino de su amado Hijo. Miren lo que dice. En primer lugar, ¿no? Vamos a leer la escritura primero y después vamos a hablar del otro. Dice en Efesios 1, 3, 4, 1, 3 y 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bien. En el verso 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hablábamos de cómo comienza la liberación. La liberación comienza cuando Dios nos saca de las tinieblas y nos pone en el reino de su amado Hijo, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Ahí está la característica de lo que es liberación. Pero acá es lo que produce esa liberación en nosotros. Entonces, acá vemos en estos dos versículos que lo primero que Dios nos bendijo, el Señor nos bendice. Hoy donde hay tanta maldición, donde hay tanta mala palabra, donde hay tanta mala actitud, ¿no? El Señor nos bendice. Usted sabe lo que significa la bendición. Usted no sabe lo que significaba en la antigüedad la bendición. Obtener la bendición del Padre era lo más importante que podía tener un hijo en la antigüedad, la bendición del Padre. Siempre buscando la bendición del Padre, porque sabía que teniendo la bendición del Padre en todas las cosas, ¿no? En la vida cotidiana, en la vida que se iba a casar, con quién se iba a casar, es decir, todo, ¿no? Y obtener la bendición. Hoy no se busca la bendición porque no le importa muchas veces a la gente lo que es eso, la bendición, no hay un interés. Sin embargo, Dios como Padre dice que nos bendijo, Él nos bendijo. Acuérdese de Jacob, la importancia de la bendición sobre Jacob, que ahí a través de un pequeño engaño obtuvo la bendición del primogénito, ¿no? El primogénito obteniendo una doble porción de la herencia. Esaú que se la perdió, vendió su primogenitura por un plato de lentejas ahí. Hay muchas personas que venden sus cosas por cualquier cosa, la venden. Sin embargo, yo quiero la bendición de Dios. Y dice, y Dios nos bendijo. Mira, hermano, si usted va con la bendición de Dios, ya su vida es totalmente diferente, ¿no? Primero, miren lo que dice. Y dice, bendito que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Miren, no nos bendijo con algunas bendiciones o con la mitad, con un cuarto. No, con toda. ¿Sabe qué significa toda? Toda. Toda bendición espiritual, ¿dónde? En los lugares celestiales, donde tenemos encuentro con el Señor, donde tenemos relación con el Señor, donde nuestra vida es una vida diferente, donde podemos empezar a recibir esa bendición que viene del Señor, porque es en el lugar alto, en ese lugar donde tenemos un encuentro personal con el Señor día tras día, momento tras momento. ¿Cómo está su bendición? ¿Se siente bendecido? Porque hay gente, y por ahí también hay cristianos que no sienten la bendición de Dios, piensan que Dios no, o están pasando un mal momento y dicen, ya Dios no. No, el Señor igual te bendice, aunque estés pasando circunstancias adversas en tu vida, la bendición de Dios está en tu vida. La bendición de Dios es la que te apoya. A veces pensamos que Dios hace las cosas y las hace, bueno, Dios no me escucha, Dios no me entiende. No, Dios te entiende, Dios te comprende. Y si estás pasando algo, Dios no te va a poner una carga más de la que tú puedas llevar. Entonces ahí tenemos la bendición del Padre. Yo quiero la bendición del Padre. ¿Usted quiere la bendición del Padre? Bueno, recíbala en el nombre de Jesús, con toda bendición. Dice, según nos escogió en Él,
nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Nos escogió. La palabra acá, escoger, significa ecleto, ¿no? Significa, ¿sabe qué significa? Seleccionado. ¡Wow! Nosotros fuimos seleccionados. Mire, hoy una persona seleccionada, o la selección, o lo que es una selección, quiere decir que es algo especial. Y el Señor dice que no solo que nos bendijo, sino que nos seleccionó. ¿Usted no se siente bendecido porque Dios lo seleccionó? Y sabe lo que es lo tremendo que es ser seleccionado entre miles, entre montones, entre mucha gente. Dios lo seleccionó a usted y Dios me seleccionó a mí también. ¡Wow! ¡Gloria al Señor! Somos seleccionados. Tenemos la camiseta del Señor. Como una forma de decir, ¿no? Pero somos seleccionados, según nos escogió, somos escogidos. Yo quiero a Pedro, quiero a Juan, quiero a Santiago, quiero a Laura, quiero a María, quiero a Marta. Ahí está seleccionando el Señor. ¿Sabe que el Señor está seleccionando? Y el Señor te seleccionó a ti. Gloria a Dios. ¿Puedes decir tu gloria al Señor? Ahí está el Señor. Nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santo significa apartados para Dios, para que seamos apartados para Dios. Una vez que Dios nos saca de las tinieblas, nos pone en el reino de su amado Hijo, es porque nos apartó. Eso se llama santidad inmediata. Dios nos santificó para su gloria. Y sin mancha tiene que ver con una limpieza que tiene que haber en nuestra vida, que ahora vamos a estar hablando. ¿Qué le parece? Entonces acá tenemos, nos bendijo, nos dio una nueva posición, nos puso en una nueva posición y nos escogió. Tres cosas acá vemos en estos dos versículos. ¿Me sigue ahí? ¿Está ahí? Vamos a estar un rato más y ya vamos a estar desarrollando un poco más esta parte. Ahora vamos a ver en los siguientes versículos que vemos, ¿no? Acá en este pasaje yo veo 11 cosas, ¿no? 11 cosas. Quizás hay un poquito más, pero yo veo esas 11 cosas que estoy mirando y observando en lo que dice la Escritura. Y a través de esto, dice en el verso 5, 6 y 7, del primera de Efesios, acuérdese, primera de Efesios que estamos tomando, y en este momento 5, 6 y 7. Dice, en amor, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¡Wow! Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. ¡Wow! Miren si nos ponemos a hilar finito de todas estas palabras y expresiones que estamos escuchando, vamos a sacar una riqueza tremenda sobre nuestras vidas. Entonces acá vemos, primero, nos predestinó en amor habiendo sido predestinado. Quiere decir que lo primero que actuó el Señor es el amor para predestinarnos. En la parte anterior habíamos hablado que nos escogió, ahora nos predestinó. Quiere decir que Dios ya anteriormente había puesto los ojos en nosotros. Acuérdese de algo, ¿no? Dios primero se mueve en el mundo espiritual y después se manifiesta en el mundo físico. Acuérdese cuando el Señor creó al hombre en Génesis 1, 26, dice que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esa actitud, esa expresión de Elohim es Dios creando. Dice, Dios creó al hombre en el mundo espiritual. Dios, escuche bien, preste atención. Dios creó al hombre en el mundo espiritual. En el capítulo 2 del versículo 7, como siempre estamos hablando de eso también, dice que y Dios formó al hombre, ¿no? Tomó del barro y le dio forma.
y luego que le dio forma, dice que sopló en su nariz lo que ya había creado en el mundo espiritual. Entonces sopló en su nariz y le dio aliento de vida, cuerpo, alma y espíritu. Ahí cobra vida, ¿no? Resulta que después Romano dice que de eso es un alma viviente, ¿no? Eso es un alma viviente, somos un alma viviente. El hombre cuando parte, cuando deja su cuerpo acá, porque el cuerpo, el polvo vuelve al polvo, pero su alma y su espíritu van a un lugar. ¿A dónde va su alma y su espíritu? Salen para un lugar. Saben que la posibilidad está en Cristo Jesús. El Señor está llamando: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hay mucha notoriedad en la palabra de Dios. O la escuchamos o la dejamos. Mejor escucharla, porque Dios quiere bendecirnos, como hablábamos anteriormente, ¿no? Entonces, nosotros acá vemos que en amor, ¿no? El amor de Dios que trasciende la barrera del entendimiento, ¿no? Tenemos un amor que es eros, el amor carnal. Tenemos un amor que es filos, que es fileo, es el amor familiar, pero tenemos un amor que se llama ágape. Ese es el amor de Dios, es una fiesta. Por eso dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Se manifiesta, ¿sabe qué? El amor ágape, hay fiesta. Cuando alguien se convierte, cuando uno vuelve al Señor, como quizás hoy esté escuchando a alguien y se quiera volver al Señor, entonces ahí, querido hermano, querido amigo, o que estés escuchando, hay fiesta en los cielos, y el Señor está haciendo fiesta juntamente con sus ángeles por uno que se arrepiente, porque por ese uno también murió Jesús. Entonces dice, para ser adoptados hijos suyos, ¿no? Acá vemos adopción, no quiero ver eso, sino que somos aceptos a través de Cristo. Somos aceptados. Ahí vemos el número 5, por quinto, dice, nos aceptó a través de Cristo Jesús. Es decir, que hoy el Señor nos mira a través de la persona de Cristo. Hoy el Señor no ve simplemente a nosotros. Hoy tenemos a alguien que es el mediador, y entonces Dios nos mira a través de Cristo, y a través de Cristo nuestra vida es declarada justa por habernos arrepentido y haber creído en el Señor. ¿Qué le parece lo que estamos hablando hoy con respecto a lo que es liberación, conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios está hablando, conforme a lo que dice la Escritura? Entonces, acá vemos, ¿no? Según el puro afecto de su voluntad, es decir, que el Señor quiere, el Señor nos ama, el Señor quiere que vengan al arrepentimiento, Él quiere que el hombre vuelva al Señor, Él quiere que realmente vayamos a Él y cambiemos de vida, cambiemos de manera de vivir, y no vivamos como vivíamos antes. Y eso habla también en los siguientes capítulos del libro de los Efesios. Está ahí, me acompaña todavía, tenemos unos cuantos minutos más, ¿no? Dice, para alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado, ¿no? Eso es lo que decíamos, que a través de Cristo. Y en el 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, ¿no? Entonces acá tenemos como que nos compró a precio de sangre, ¿no? Primero vemos acá que nos dice, nos predestinó, es decir, que anteriormente ya se fijó en nosotros, nos aceptó a través de Cristo, y ahora nos dice que nos compró a un precio de sangre, cosa de que no existe valor. No hay un valor estimativo ni estipulado, nada que se pueda comparar con el precio que pagó el Señor en la cruz del Calvario. No se puede calcular. Usted quiere comprar algo, no hay dinero en el mundo, ni oro, ni dinero, ni perla, ni diamante, absolutamente nada que usted pueda comprar la salvación, sino a través de la sangre de Cristo Jesús, que lo limpia, que lo purifica, que lo santifica y que lo justifica,
en la presencia del Señor. Así que acá tenemos tres cosas: predestinados, aceptados a través de Cristo y comprados por medio de la sangre del Señor. Así que bueno, ahora vamos a ver los capítulos siguientes, ¿no? El capítulo siguiente. Veíamos recién el capítulo siguiente, nos habla de versículo 8 hasta el versículo 11, ¿no? Entonces, acá notamos que yo veo tres cosas acá que hace el Señor. Tres cosas que hace el Señor. Acuérdese que nos bendijo con toda bendición espiritual y ahora empieza a desarrollar las bendiciones. Y dice, en quien nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Yo quiero salvarlo, yo quiero bendecirlo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, el kairos, ¿no? Según Él designó de su voluntad, en designio de su voluntad. En Efesios 1:8, que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, ¿no? Acá tenemos tres cosas que vemos. Primero, nos dio sabiduría e inteligencia. Sabiduría para planificar en los propósitos de Dios. Ahora, sabiduría porque estamos en un lugar, estamos parados en un lugar. Ahora el Señor nos escogió, nos seleccionó. Ahora estamos en otra posición y Dios nos comienza a hablar y de repente acá vemos cómo Dios nos viene desarrollando un concepto de libertad, ¿no? Sabiduría e inteligencia, libertad para planificar nuestra vida en los propósitos de Dios. Sabiduría e inteligencia para planificar dentro del servicio al Señor. Todo lo que tiene que ver con la familia, lo que tiene que ver con la economía, lo que tiene que ver con su vida, ¿no? Todo, es decir, Dios nos da sabiduría e inteligencia. Sepamos usar la sabiduría y la inteligencia. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Sabe que eso estaba escondido. Y hoy el Señor nos revela el misterio de su voluntad. Hermano, esto es extraordinario, ¿no? Yo no sé, a veces no sé de qué manera poder hablarlo y decirlo y expresarlo y decirle que la gente, los hermanos, tienen que entender que nos ha sido revelado algo que otros no lo tienen. Hay otros que quisieran tener lo que tenemos. Hay otros que quisieran ver lo que nosotros vemos. Hay otros que quisieran vivir lo que nosotros vivimos y no lo viven. No lo viven, querido, no lo pueden vivir. ¿Por qué? Porque no le ha sido revelado el misterio de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere con tu vida? ¿Cuál es el propósito por el cual te ha llamado? ¿Cuál es el objetivo que tiene con tu vida, con tu ministerio, con tu casa, con lo que sea que estás viviendo, que tenés que vivir en una nueva posición, en un nuevo lugar en el cual Dios te puso? Acordate, es el Señor que te puso y que nos puso. No nos pusimos nosotros, es Él el que nos llamó, ¿no? Entonces dice de reunir. Va a llegar un momento que el Señor va a reunir la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Quiere decir, es el kairos de Dios, es el momento oportuno de Dios en el cual Dios va a actuar. Y querido, hoy te quiero decir, hoy Dios está actuando. Pero muchos dicen, no, lo que pasa, la pandemia, las muertes, esto, la inseguridad, la economía, todo. Hay tantas cosas que hoy están pasando, pero dice que Dios está cumpliendo los tiempos. El Señor está cumpliendo los tiempos. Este es el kairos de Dios. Eso es un tiempo oportuno en el cual Dios está obrando y está manifestándose. Porque sabe que este es el momento en que
realmente vamos a ser los que verdaderamente somos, ¿no? O somos de un lado o somos del otro. Ahí verdaderamente se manifiesta. Acuérdese de que Dios probó al pueblo, ¿no? Lo hizo tener hambre, lo hizo tener sed, lo hizo andar por el desierto, le hizo comer comida que nunca habían comido. ¿Y saben para qué? Para probar lo que había en su corazón. Y yo creo que hoy el Señor lo que está haciendo, está probando nuestros corazones. ¿Para dónde quedamos? ¿Nos quedamos del otro lado? ¿Nos quedamos de este lado? ¿Servimos a Dios? ¿Seguimos predicando? ¿Seguimos enseñando? ¿Seguimos caminando? ¿Seguimos sirviendo? ¿Qué es lo que hacemos? ¿No? Si nos quedamos y nos quedamos para atrás, bueno, va a haber un resultado, pero si nos mantenemos y predicamos y enseñamos y crecemos y vivimos en el Señor y aceptamos el propósito de Dios que tiene con nosotros, entonces nuestra vida es diferente y vamos a recibir esa bendición de Dios que bendice, ¿no?, nuestras vidas, ¿no? Dice, tuvimos herencia, ¿no? Nos hizo herederos con Cristo. Asimismo dice, tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Somos herederos del Señor. Yo no sé si usted sabe lo que significa una herencia. Hoy mucha gente se pelea por las herencias. Hay familias que se dividen por las herencias. Lo que tiene el padre, se muere el padre y quiere esto y quiere, ¿no? Y se pelea, ¿no? Algunos por ahí no, pero se pelean porque quieren tener la herencia, ¿no? No estaba muy bien eso, ¿no? Pero cuando uno recibe una herencia, qué bueno que es, ¿no? ¿Sabe por qué tenemos herencia? La herencia representa lo que nosotros no hicimos. Eso representa la herencia, lo que nosotros nunca hicimos. Es decir, que si mi padre tiene una empresa o lo que sea y me la delega a mí, me la hereda a mí, yo la tomo pero le tengo que dar el mismo valor que el padre le dio. Porque si yo no le doy el mismo valor, la herencia esa se diluye. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos hizo herederos a nosotros y tenemos que darle el valor por el cual nos hizo herederos, por medio de Cristo Jesús, ¿no? Darle el valor a la herencia. ¿Y cómo obtuvimos la herencia? A través de la muerte de Cristo. Hay gente que recibe la herencia a través de la muerte de un padre, de una madre o de un tío, no sé de qué, pero recibe la herencia. Algo que nunca, quizá como le decía, no la trabajó, no la hizo. Pero si usted le da valor a esa herencia va a seguir creciendo. Y es la voluntad de Dios, es la gracia del Señor, ¿no? Y seguimos acá compartiendo en los siguientes versículos. Vamos a ver. Ya casi, digamos, concluyendo, ¿no?, de los versículos estos. En el 12, 13 y 14 del libro de Efesios, que son 14 versículos en los cuales hemos visto, ¿no?, todas las cosas donde estamos parados, escogidos. Pero ya para concluir, ¿no?, para concluir esto, a fin de que seamos, dice, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, y en Él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra salvación, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mire, acá tenemos un montón de cosas que nosotros podemos hablar y desarrollar, pero yo solamente quiero tomar dos cosas que vamos a tomar. Primero, nos hizo para su gloria, ¿no?, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Sabe? El Señor nos hizo para su gloria. Cada persona que se arrepiente, cada persona que es lavada por la sangre de Cristo, cada persona que es transformada por el poder de Dios, cada persona que realmente se convence de pecado y cambia de vida y comienza, es para la gloria del Señor. Si usted le predicó a alguien se convirtió, es para la gloria del Señor. Si nosotros hemos cambiado de vida y somos diferentes, es para la gloria del Señor. Entonces acá vemos, nos hizo para su gloria. Cada persona que se convierte es para la gloria del Señor. ¿Y por qué la gloria? ¿Sabe que en el libro de Isaías capítulo 53, de ahí del versículo 11, dice que Él vio la aflicción de su alma y quedó satisfecho?
vio la aflicción de su alma y quedó satisfecho, porque todo es para la gloria del Señor. Es decir, la muerte de Jesús no ha sido en vano. Muchos piensan de que Jesús, que fue un maestro, que fue un profeta. No, Jesús es el Hijo de Dios, es el autor de la vida, es el autor de la fe que hoy transforma, bendice, libera, cambia, trae liberación. De eso se trata la liberación. De lo que hemos hablado hoy se trata la liberación. Y usted y yo tenemos que comprender esto, porque si no comprendemos esto, nuestra vida no va a ser la misma de la que quiere el Señor. Ahí empezamos a querer entender lo que es liberación. A veces, como yo le decía al principio, pensamos que liberación, tocamos a un endemoniado, se libera. Liberación esto, libera, y andamos queriendo liberar por todos lados y no nos liberamos nosotros. No entendemos lo que Dios nos dio a nosotros, lo que nos bendijo el Señor, que nos escogió. Primero tenemos que entender nosotros para después nosotros proyectarnos hacia los demás. Y con una palabra veraz, como dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Gloria al Señor. Entonces, la otra cosa que yo veo acá, le vuelvo a decir que hay muchas expresiones acá en esta palabra que podríamos hablarlas, pero no la vamos a hablar porque ya quiero concluir. Dice que no selló con el Espíritu Santo. Aleluya, gloria al Señor. No selló. ¿Sabe lo que significa sellado? Y el sello viene de Dios y es una cosa que no se ve, la ve el Señor. A veces, hermano, yo estoy pensando, ¿no? Muchos hoy están hablando lo que es la marca de la bestia, que te van a poner esto, que te van a inyectar, que te meten un chip, que te mete el otro. Y sí, sabes que tenés un documento y el documento por ahí te lo meten en un brazo, qué sé yo, no sé, en algún lado. Estamos viendo cosas y hablando cosas que quizás no las entendemos. Pero si el Señor dice que no selló, ¿usted ve el sello? No, yo no lo veo el sello. El Señor ve el sello. El Señor sabe quiénes son. El fundamento de Dios está firme. Ahí dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, porque Timoteo tenía algunos temas porque era joven. Dice en el verso 2:19, pero el fundamento de Dios está firme. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Por qué? Porque son sellados. Entonces nuestra vida ha sido sellada por el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que nos da la garantía, nos da el arra. El arra es lo que nos conduce. Eso, hermano querido, nos conduce a la vida eterna. Nos conduce hasta la herencia y la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Eso nos va conduciendo hacia la vida eterna. El sello, ese sello es la garantía que nosotros tenemos para ser verdaderamente libres. ¿Qué le parece? ¿Está ahí todavía escuchando? ¿Está compartiendo conmigo? ¿Usted está de acuerdo conmigo, como dice la palabra? ¿Está de acuerdo con la palabra de lo que estamos hablando hoy? Hermano querido, nos vamos a ver en las próximas transmisiones. Vamos a estar hablando de estas cosas tan importantes para nosotros, de lo que es verdaderamente la libertad. Ser libres y liberación. Gloria al Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Bendito sea el Señor en esta mañana, en esta noche, digo, Señor, bendecimos a aquellos que nos han estado escuchando. Te pedimos, Dios, que la bendición de Dios, que abras el entendimiento, el comprender de lo que tú quieres con nosotros, de saber realmente lo que es la libertad, de conocer la verdad y esa verdad nos haga libre, de la posición que hoy estamos parados delante de ti, de la riqueza, de la herencia, del amor y lo importante también, Señor, tener este sello del Espíritu Santo. Y en este momento, el sello del Espíritu Santo quizás se está posando en muchos. Está el Señor sellando. Ahora el Señor está sellando. Ahora el Señor está tocando. Ahora quizás el Señor está liberando algo. Está tocando una vida. Está rompiendo cadenas. Está pudriendo yugo. Es el poder del Espíritu Santo que está obrando en este momento. En este momento la unción del Espíritu Santo viene sobre tu vida y hace de ti realmente una vida en libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Gloria a Dios. Dios te bendiga. Un abrazo grande. Nos vemos en una próxima transmisión.